Muy buenos días, amigos de Palenque TV, como siempre, muy agradecido por poder estar frente a sus pantallas, no solamente en la ciudad de La Paz en vivo y en directo, sino también para todo el país. Para nosotros es una satisfacción estar cada sábado a esta hora presentando los temas que corresponden a nuestra especialidad, que es la parte del aparato locomotor, es decir, la parte esquelética, la parte muscular, articular, todas las patologías que son inherentes a estos segmentos, que lógicamente son de vital importancia para muchas personas, en realidad yo diría para todos, porque diríamos el sistema esquelético, músculo esquelético, es el sistema, diríamos, bastante complejo en algunas articulaciones. Es un mecanismo totalmente dinámico porque nos lleva de un lugar a otro, nos hace participar en eventos deportivos, en esfuerzos físicos, en trabajos, en la parte laboral. Es decir, el sistema musculoesquelético es bastante complejo en algunas articulaciones, como decía anteriormente, y para nosotros es importante cada sábado mostrar diferentes segmentos, diferentes patologías, algunas resoluciones, algunas sugerencias que a veces también la gente nos manda por WhatsApp o nos manda en mensaje, para poder nosotros contestar y ayudar a estas personas que de alguna manera sufren alguna afección en las articulaciones, en los músculos, en los tendones, en los huesos. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio llegar a través de la pantalla a todos sus hogares mostrando estos temas que son inherentes al aparato musculoesquelético, al sistema musculoesquelético. Hoy día nos vamos a permitir presentar una patología que es muy frecuente en todas partes del mundo, es de alta incidencia en todas las edades, diríamos en todas las personas, sean mujeres, sean varones. Por una u otra eventualidad se presenta esta patología que es la artrosis de cadera. María Fernanda, no sé si tienes algo para iniciar el programa. Lo que decíamos anteriormente es una patología que se relaciona en este caso fundamentalmente al proceso degenerativo de lo que es la artrosis de cadera. Hay varias causas que pueden desgastar la cadera, ¿no? Ese es el término al final de artrosis, es un desgaste de la articulación. Entonces, en estos casos de la cadera, hay varias causas que pueden dar el desgaste de la articulación. Lo normal es que en una persona normal, sin ninguna otra patología, ningún antecedente de importancia, la cadera se desgaste hasta los 70, 80 años más o menos. Y pues se puede hacer muchas cosas para prevenir ese desgaste y para cuidar y proteger los cartílagos de toda, no solo la articulación de la cadera, sino de todas las articulaciones. Pero específicamente hablando de lo que vamos a hablar hoy, del desgaste de la articulación de la cadera, una de las causas más importantes, y por eso es que es la insistencia de nosotros como ortopedistas infantiles, es la displasia de cadera, ¿no? Cuando la cadera no se ha desarrollado de manera correcta los primeros meses de nacimiento o durante el embarazo. Entonces, por eso es muy importante para nosotros como ortopedistas infantiles tratar esa displasia a tiempo para evitar y prevenir el desgaste de esta cadera en edades jóvenes, ¿no? En adultos jóvenes. Y por eso es que nuestra importancia el día de hoy. Otra causa, por ejemplo, de artrosis de cadera puede ser la artritis reumatoide. La artritis reumatoide degenera en general todas las articulaciones del cuerpo y una de estas puede ser la cadera, y por eso también es importante hacer los diagnósticos precoces siempre y cuidar las articulaciones para evitar el desgaste. Otra causa, por ejemplo, también pueden ser las infecciones. Si ha habido infecciones ahí alrededor de la articulación de la cadera por algún motivo, eso también puede ser una causa a futuro de un desgaste de la cadera. Entonces es para nosotros muy importante cuando vienen los pacientes a la consulta, la anamnesis, es decir, las preguntas que nosotros le hacemos al paciente respecto a los antecedentes de su vida, ¿no? En la niñez, de lo de la displasia, si es que ha habido alguna fractura. También hay fracturas que pueden ocasionar, si no han sido tratadas a tiempo o de una manera correcta, puede también ocasionar la displasia, le diré la artrosis de cadera, la degeneración. También a lo que se ha dedicado esa persona en su vida, si es que su trabajo ha implicado que haga un uso frecuente, constante, casi
abusivo de la articulación de la cadera, entonces en esos casos también se puede dar la artrosis temprana, ¿no? Entonces, por eso es que es importante para nosotros siempre primero la anamnesis, preguntar todos los antecedentes respecto a la vida pasada del paciente, y luego también profundizar en la clínica, lo que nos presente, el dolor, las molestias, la limitación funcional. Muchas veces puede estar cubierta la artrosis de cadera con dolores a nivel de la columna lumbar, la columna baja. Entonces diferenciar esos dolores también, distinguir si es que es un dolor de espalda de la columna o si es un dolor de la articulación de la cadera como tal. También puede ser una ciatalgia, o sea, hay que distinguir muy bien. A veces también incluso se puede confundir por la proximidad y por el lugar de los síntomas. Algunas enfermedades renales, por ejemplo, también pueden dar un dolor localizado y próximo a la cadera, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante la anamnesis y la exploración física siempre en todos nuestros pacientes que nos refieren dolores de cadera. María Fernanda, nos vamos a permitir, para que seguir desgranando esta patología que es la artrosis de cadera, vamos a mostrar en la maqueta las dos articulaciones que tenemos en la pelvis, porque la pelvis está constituida por los dos huesos ilíacos, los dos huesos del fémur que componen la articulación misma de la cadera, tanto derecha como izquierda, y de alguna manera la gente se podrá ubicar un poquito más en lo que es el tema, porque es importante como decías tú, hay muchos síntomas que pueden hacer confundir a un problema de cadera, un problema de columna, un problema de los mismos huesos de la pelvis, pueden hacer confundir en un problema de cadera misma. Entonces, en ese sentido es que la semiología, la parte clínica, los antecedentes, la forma en cómo se ha presentado el dolor, la forma en cómo algunos antecedentes, como tú decías, de personas que han sido tratadas en la infancia cuando eran bebés, sobre lo que es la displasia de cadera, por un lado, lo que es la luxación de cadera también. Estas patologías en los años venideros pueden presentar ya patología de tipo artrósica, cuando de repente estas patologías que han permitido que el paciente o la paciente, en este caso, porque generalmente la incidencia de displasia y de luxación de cadera más es en mujeres que en varones, puede desencadenar este proceso degenerativo en el transcurso del tiempo. Y en ese transcurso del tiempo estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la edad escolar, la edad de colegio, en algunos casos hasta la etapa universitaria, donde estas patologías a veces no dan síntomas así importantes, y de repente la persona empieza a sentir dolores a la edad de 25, 30, 35 años, y de repente nos encontramos con una persona que posiblemente haya tenido de niña, de bebé, una displasia o una luxación de cadera, tal vez maltratada en algunos casos también, muy a pesar de que podría estar bien tratada la patología, a veces desencadena a lo largo un proceso degenerativo que es la artrosis de cadera. Entonces, si nosotros podemos a través de las cámaras hacer un zoom, acercarnos un poquito a las articulaciones de la cadera para poder hacer que la gente también pueda identificarse con la patología. Entonces mostramos acá la pelvis, que es en general los dos huesos ilíacos que tenemos al frente, tenemos la columna lumbar por detrás, tenemos la articulación de la sínfisis del pubis por delante, y donde está la cavidad pélvica. Y a los costados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tenemos las articulaciones de la cadera. Como verán, estas articulaciones tienen un componente que es el acetábulo, que es esta zona donde articula la cabeza femoral. En ese sentido es que esta cavidad tiene que ser casi, yo diría, totalmente simétrica, en el sentido de que tiene que entrar la cabeza femoral a esta cavidad y moverse en esta cavidad como si fuese un muñón, que enseguida les voy a mostrar qué significa la actividad de muñón en una cadera, en una pelvis. Es decir, que la cavidad acetabular donde va a engranar la cabeza femoral tiene que tener las mismas dimensiones de la cabeza, es decir, tiene que tener un fondo, tiene que ser redonda y tiene que, diríamos, aceptar a la cabeza femoral casi en un 80%, para que esta cabeza
pueda articular y hacer todos los movimientos inherentes a una articulación que tiene mucho movimiento, que tiene mucha cobertura, diríamos en ese sentido, de todos los movimientos que se realizan al caminar, al saltar, al practicar, al hacer ballet, en realidad en todos los movimientos que hacemos nosotros en el día. En las caderas, prácticamente las caderas no solamente funcionan en la parte, diríamos, dinámica, sino también soportan y transmiten el peso corporal del acetábulo, de la cabeza femoral al cuello, del cuello hacia la parte de la diáfisis, es decir, del cuerpo del fémur. Entonces, es un sistema bastante complejo el que tenemos a nivel de las caderas, a nivel de la pelvis, donde no solamente tenemos la articulación y los movimientos, sino también tenemos la descarga del peso corporal de la cintura para arriba. Por eso es importante, nosotros a veces recalcamos a las personas que tienen exceso de peso de la cintura para arriba, tratar en lo posible de disminuir aquello. ¿Por qué? Porque ese peso corporal descarga en la columna lumbar por un lado y descarga en las dos caderas y se distribuye a través del fémur hacia las rodillas y lógicamente termina ese peso corporal ya con una mínima carga en los pies. Entonces es importante aquellas personas que tienen una sobrecarga de peso corporal tratar de disminuir al máximo para evitar que estas articulaciones puedan sufrir el colapso netamente del cartílago articular. Entonces, en ese sentido, ahora me voy a permitir mostrar lo que significa la actividad de un muñón. Entonces, aquí hemos separado ya uno de los huesos ilíacos con la parte de la cabeza femoral que tiene que entrar, como les decía. Si podemos hacer un zoom, por favor, para poder acercar bien y poder mostrar a las personas que nos están viendo cómo trabaja en ese sentido lo que es el muñón de una cadera, de una pelvis. Entonces aquí ven ustedes, ahí estoy mostrando la cavidad articular, estoy mostrando los movimientos que tiene la cabeza, que no tiene movimientos de desplazamiento ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia anterior, ni hacia posterior. Entonces trabaja como un verdadero muñón. Esto le permite a la cadera tener una larga vida, ¿cierto? Pero algunas veces cuando esta cavidad, que vamos a mostrar enseguida, esta cavidad que ustedes están viendo, que no tenga la profundidad necesaria, que no tenga la cobertura necesaria sobre la cabeza femoral, permite que la cabeza femoral se desplace hacia arriba o hacia abajo. En ese sentido, cuando hay mucho movimiento, ya sea anterior, ya sea posterior, hacia arriba, hacia abajo, y la cadera no trabaje como muñón, entonces las posibilidades de desgaste son precoces, es decir, que ya no tiene la capacidad de esta cadera deformarse o estar en un proceso degenerativo en el transcurso del tiempo. Por eso es que es importante que nosotros, cuando hacemos el tratamiento para la displasia o luxación de cadera, directamente esta cabeza tiene que tener una cobertura, ¿sí? Una cobertura total en lo que es la cabeza femoral, para que no permita que la cabeza se salga, se desplace y pueda trabajar como muñón. En ese sentido es que es importante para nosotros tener esa cobertura en los tratamientos iniciales cuando las personas, mujeres en este caso generalmente, tienen problemas de displasia y o luxación de cadera. Es como que para nosotros es de vital importancia el inicio del tratamiento a una temprana edad, haciendo la detección correcta tanto en la parte clínica, en la parte radiológica, en la parte ecográfica, porque hay varios estudios que se pueden hacer para determinar el grado de displasia o el grado de luxación de cadera. Bien, no sé, María Fernanda, si quieres agregar algo al respecto. No, nada más tener muy en cuenta eso, ¿no? Que es muy importante el adecuado funcionamiento de la cadera para evitar su desgaste precoz, ¿no? Entonces, por un lado, como decíamos, está la displasia y por otro lado están las otras afecciones que ya habíamos mencionado, y es muy importante cuidar, como decías, la cadera con el peso, no presentar obesidad o sobrepeso, o no, cuando realizamos ejercicio, por ejemplo, o deporte, también tener mucho
mucho cuidado en el funcionamiento de la cadera, ¿no? De no sobrecargarlo, siempre calentar antes de hacer los ejercicios, el deporte, posterior a eso también, y siempre mantener fuerte la fortaleza muscular alrededor de las articulaciones en general para cuidarlas y protegerlas, ¿no? Y también tener una dieta saludable, una dieta que incluya colágeno para poder siempre fortalecer las articulaciones desde edades tempranas, ¿no? Entonces, si empezamos con las imágenes también de las diapositivas, podemos ver igual en dibujos, en esquemas, cómo es esto de la artrosis o degeneración de la cadera. Al igual que en todas las articulaciones, la cadera está recubierta, en la cabeza del fémur y el acetábulo, lo que acabamos de ver en el esquema, están recubiertos por cartílago. Y entonces la artrosis básicamente es cuando ese cartílago ya es inexistente y se ha desgastado por completo, entonces ya no hay cartílago, ¿no? Así como pueden ver en las imágenes. En la imagen más agrandada de la derecha de la pantalla se ve lo que era rosadito, que era el cartílago que tenía esa cadera a nivel de la cabeza del fémur. Se desgasta, ¿no? Se desvanece prácticamente, y lo que se ve es hueso, ya hueso vivo, ¿no? Que hace contacto con el acetábulo, que también ha perdido su cobertura de cartílago. Entonces el contacto y la fricción constante de hueso contra hueso es lo que ocasiona dolor, ocasiona molestias. Luego, aparte de que en una etapa inicial hay un contacto y un movimiento de hueso contra hueso, pero ya en etapas un poco más avanzadas ese hueso se puede pegar entre sí, ¿no? Uno con el otro, y eso limita mucho la movilidad y la funcionalidad. Por ejemplo, cuando ya está pegado, es un poco difícil para las personas poder sentarse, incluso porque el movimiento de sentarse requiere que la cadera se mueva y haga un ángulo de 90 grados por lo menos, pero en algunas ocasiones, cuando ya está pegado, esos 90 grados ya no son posibles, y entonces la persona no se puede sentar correctamente y tiene que prácticamente estar casi como inclinada en el asiento, o no puede realizar cosas tan sencillas como, por ejemplo, ponerse los zapatos o ponerse las medias, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas y esos detalles nos indican que algo está mal en la cadera, y algo hay que de inicio sacar unas radiografías para poder tener una idea de cómo está la cadera, ¿no? Entonces, así pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Podemos seguir viendo otra imagen en la imagen de la izquierda, como dice ahí abajo, es una cadera normal con su recubrimiento de cartílago en la cabeza femoral. Es una cadera sana, y en la imagen de la derecha ya una cadera con desgaste o artrosis, es cuando ese cartílago pues ya está lastimado, ¿no? Dañado, ausente en ciertos grados, puede ser ausente todavía un poquito, y luego hay los grados más avanzados en los que ya prácticamente no hay nada, ¿no? Además de que el espacio, como ya no hay cartílago, el espacio articular disminuye muchísimo, y ya no hay en las radiografías, por ejemplo, se puede ver que los huesos están hueso contra hueso y que no hay ese espacio negrito que tiene que haber radiográficamente en la articulación. Siguiente imagen, por favor. Y bien, así se ve en una radiografía, por ejemplo, en la cadera que está a la derecha de su pantalla es una cadera normal, ¿no? En la que pueden ver la cabeza del fémur redondita, como habíamos visto aquí en la maqueta y también en las imágenes previas, así normal, redondita, y el acetábulo como una copa que alberga esta cabeza femoral. Y en la imagen que está en la cadera, en sus pantallas al lado izquierdo, se puede ver que ya no hay esa esfericidad de la cabeza femoral, ya no está redondita, está mucho más grande, como ovalada, pero aplanada también, ya no es redonda, sino es un óvalo irregular aplanado. Y el acetábulo igual, o sea, que se adapta a esa forma que está tomando el fémur, entonces el acetábulo también pierde su concavidad, por así decirlo, pierde su forma, su cobertura, entonces, y como pueden ver ahí también el espacio está muy disminuido, y la cabeza del fémur, tanto como el acetábulo, están casi unidos, pegados entre sí, tienen un reborde blanco, que es lo que se conoce como esclerosis subcondral. También tiene formación nueva de hueso
desgastado, que son los osteofitos, que se puede ver ahí como una cejita también, que eso puede, como se forma hueso nuevo, cuando el paciente abre la pierna, ese hueso se pinza, y es lo que se conoce también como pinzamiento femoroacetabular. Eso también se puede dar en la artrosis, y eso también causa dolor y molestias y limitación funcional, ¿no? Duele al abrir la pierna, duele al rotar la pierna hacia adentro, hacia afuera, todos los movimientos prácticamente de la cadera en una cadera con desgaste y artrosis ya están, en artrosis avanzada, ya están limitados, y puede limitar mucho el hacer actividades diarias normales, básicas, como ponerse los zapatos, las medias, sentarse, obviamente caminar, etcétera, ¿no? No sé. Bien, agregando un poquito más a todo el concepto que has dado, María Fernanda, en esta radiografía tenemos que rememorar el concepto que habíamos iniciado al mostrar la maqueta, donde decíamos la cabeza femoral tiene que trabajar como un verdadero muñón. En una articulación que tiene que tener la cobertura a través del acetábulo, tiene que tener la cobertura a la cabeza femoral. Entonces, cuando vemos en esta radiografía, por ejemplo, y hacemos la parte comparativa con la otra cadera, vemos la cadera sana, una cabeza totalmente esférica, el acetábulo también que es congruente, es decir, que coincide con la cobertura, con la periferia de la cabeza femoral, y entonces si vemos la cadera que está lastimada, vemos una cabeza totalmente deformada. Entonces ya hacemos la suposición de que una cabeza deformada dentro de una cavidad no puede realizar el trabajo de muñón, es decir, no puede girar, no puede hacer, diríamos, ese movimiento que tiene que tener la cabeza femoral en una cavidad, de girar 180 grados en todas las direcciones, porque la articulación de la pelvis, la articulación de las caderas, tienen la posibilidad de hacer una circunducción, es decir, un movimiento total de rotación, de llevar el muslo hacia adelante, hacia atrás, llevar las piernas hacia la cabeza. Ustedes han debido ver varias personas contorsionistas que se dedican a hacer este tipo de actividad, donde tienen una facilidad increíble para poder llevar las piernas hacia atrás, llevarlas por detrás de la cabeza, llevarlas a la altura de los hombros, cruzar las piernas. Entonces, si vemos y hacemos la suposición de que una cabeza femoral está deformada, como en el caso de la radiografía, que está totalmente aplanada, entonces estos movimientos están totalmente limitados. Es por eso que la persona, cuando quiere caminar, quiere girar, quiere hasta los movimientos de rotación en la cama son dolorosos. Entonces cada vez la función se ve limitada. Por eso es importante, a través del examen clínico que nosotros hacemos, siempre debemos acompañar el examen con una radiografía, con una ecografía, con una resonancia magnética, para determinar cabalmente el grado de cobertura, el grado de deformidad que podría tener la articulación, y en ese sentido hacer la valoración de que, como tú decías, cuando se pierden los espacios, cuando ya no vemos espacio entre la cabeza femoral, que es a veces de 2, 3, a veces 4 milímetros por lo mucho, entonces ya pensamos de que hay un desgaste importante del cartílago, lo que nosotros denominamos, no solamente en la articulación de la cadera, sino en todas las articulaciones. Cuando hay pérdida de los espacios articulares, suponemos que hay un desgaste, una pérdida de cartílago articular, y que en algunos segmentos el frote es hueso contra hueso, lo que produce un gran dolor, una gran limitación funcional. La siguiente, por favor. Bueno, nuevamente vemos acá, esta es una radiografía de un paciente que tiene ya artrosis en las dos caderas, con deformidad de las cabezas femorales, con disminución de los espacios entre el acetábulo y la cabeza femoral. Hay una gran deformidad, hay formación de ese tejido óseo exuberante que se llama, nosotros denominamos osteofitos. Hay algunas cavidades ya tanto en el acetábulo como en la misma cabeza femoral, donde se ha perdido la calidad ósea por un lado, y se está perdiendo, ni qué decir, la calidad del cartílago articular, que tiene que tener relación entre la cabeza y el acetábulo para poder funcionar. Entonces acá podemos ver una artrosis bilateral, lo que significa que esta persona debe estar con mucha limitación, con mucha claudicación, porque las personas con dolor empiezan a cojear, empiezan a tratar de buscar la manera más correcta de caminar y no tener dolor. Entonces a eso nosotros llamamos la famosa claudicación o cojera que presentan algunas personas.
la siguiente imagen. Bueno, nos estamos adelantando un poquitito. ¿Cuál es la solución? Entonces ustedes están viendo unos componentes metálicos y de plástico que utilizamos nosotros en las artrosis de cadera, es decir, el reemplazo total de cadera en ciertas ocasiones con prótesis que llevan cemento por un lado cuando la persona es mayor, y o prótesis no cementadas cuando las personas que tienen artrosis están en los 25, 30, 35 años. Entonces en esas personas que son jóvenes generalmente ponemos prótesis no cementada para que se pueda adherir la prótesis al hueso como algo, diríamos, algo propio de la parte ósea. Entonces, en ese sentido es que también hacemos las valoraciones correspondientes por la edad para poner el tipo de prótesis que necesitamos en cuanto, primero, a la deformidad que tiene el paciente, para ver si necesitamos en algunos casos injertos, es decir, la programación para una cirugía de cadera tiene ciertas características que no se las puede dejar de lado en cuanto a la medición de los segmentos, a la pérdida de hueso que haya podido haber en el hueso ilíaco, a la pérdida de tejido óseo a nivel del fémur. Entonces todo eso nos lleva a hacer la correcta evaluación para poder hacer y tomar la determinación necesaria para ver qué tipo de prótesis tenemos que utilizar en una cadera artrósica. Que el reemplazo articular, es decir, sustituir los componentes de hueso por componente metálico, los componentes del hueso que ya está desgastado y que ya no es funcional, los sustituimos por metal. Es el último recurso, ¿no? Es cuando ya la cadera está absolutamente pegada una con la otra, no hay absolutamente nada de cartílago, el espacio está muy disminuido y el dolor, principalmente, eso es lo más importante y es lo que determina para nosotros el decidir que sí necesita un reemplazo articular. El dolor que refiere el paciente, la limitación funcional, que ya no es una persona independiente, necesita ayuda de otras personas para poder caminar, para poder hacer sus actividades diarias, ¿no? Entonces es el último recurso, ya en las últimas instancias, cuando realmente no hay nada más que hacer de métodos conservadores para preservar el cartílago articular, porque ya no hay cartílago articular. Entonces en esos casos es que recurrimos a este reemplazo articular, que es el que están viendo en las pantallas. Pero antes de continuar con el tratamiento y lo que podemos hacer para evitar el desgaste, y ya lo que podemos hacer cuando está desgastado en unas etapas iniciales y etapas más avanzadas, pues recordarles nada más que ahí en el pie de la pantalla tienen el número del WhatsApp donde pueden mandar un mensaje con las dudas que tengan, no solo respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, sino cualquier duda que tengan acerca del aparato locomotor. Y nosotros ahorita vamos a ir a un corte, esperando con gusto sus dudas, preguntas, y luego retornamos para tratar y hablar un poco más sobre el tratamiento de la artrosis de cadera. Enseguida regresamos. Bien, queridos amigos, nuevamente de vuelta con el programa. Hemos tocado hoy día el tema y vamos a seguir tocando el tema de artrosis de cadera, que significa el proceso degenerativo de desgaste, de alteraciones a nivel de los cartílagos articulares. En este caso específicamente el desgaste del cartílago articular en la cadera fundamentalmente. Y en tanto diríamos vemos la patología, analizamos la patología, tanto en la parte clínica, los antecedentes, el peso corporal que también influye, las fracturas que podrían haber, algunas patologías que se presentan en la cadera que lastimosamente terminan en fracturas por alguna caída, algún accidente, pueden generar el proceso artrósico, el proceso degenerativo. Y también vale la pena recalcar que algunas patologías en la infancia, como ser las epifisiolisis de cadera en algunos niños que están haciendo deporte, que también tienen sobrepeso y caen lastimándose la cadera, la cabeza femoral. Entonces en ese sentido es que también los niños no están exentos de tener esta patología
patología a través de una fractura de cadera. Nosotros llamamos epifisiolisis al desplazamiento de una parte de la cabeza femoral, que es una zona de crecimiento y que de alguna manera afecta totalmente la vitalidad, la viabilidad de la cadera en ese paciente joven que de repente tiene 9, 10 años, 11 años y que tiene por un lado exceso de peso y de repente sufre una caída mientras está haciendo deporte. En ese sentido es que estas patologías, las fracturas, ya la decía la doctora, las infecciones, las diferentes patologías de la infancia pueden generar a la larga el problema degenerativo de lo que es la artrosis de cadera. En ese sentido habíamos mostrado anteriormente, antes de ir a la pausa, que habíamos dado ya una solución a lo que es la artrosis de cadera. Lógicamente ese es el último recurso cuando ya el dolor es insoportable, cuando la persona tiene dolor en la cama, en el reposo, en la oficina, ya no puede caminar, ya no puede subir o bajar gradas, menos querer hacer alguna actividad deportiva, ni mucho menos hacer caminatas, subir gradas, estar en la oficina sentados, ya el dolor es insoportable. En ese sentido es que muchas personas piensan de que una prótesis de cadera, en este caso, podría no ser la solución, en vista de que también tenemos tratamientos conservadores. Vale la pena indicar aquello que los tratamientos conservadores en un inicio de la artrosis, en un inicio del proceso degenerativo, están también involucrados en utilizar glucosamina, condroitín, colágeno, ácido hialurónico. Es decir, todavía tenemos oportunidades como para poder de alguna manera frenar el proceso artrósico a través de los tratamientos conservadores. Por eso es que también la evaluación que hacemos de la patología de cadera, en este caso, está supeditada al inicio de cómo empezó, qué tenemos en la parte articular, cuáles son las limitaciones, cuán importante es el dolor de día, de tarde, de noche, o estando en reposo, o estando durmiendo, la contextura física del paciente, que también es muy importante. Todavía tenemos en algunos casos tratamientos conservadores que de alguna manera dilatan la última solución, que sería la prótesis de cadera. Pensar en una última solución es también pensar en el alivio del dolor. Las personas a veces nos preguntan que no, que yo soy muy mayor, que ya no puedo ya, esa operación no sé, no va a responder y todo lo demás. Solamente quiero anticiparles de que las prótesis de cadera o de rodilla se han realizado, se han diseñado, mejor dicho, para aquellas personas mayores que están sufriendo mucho, que tienen mucha limitación, que tienen mucho dolor. Entonces, la edad en algunos casos no tiene una relación con que la prótesis va a funcionar o no. La prótesis va a funcionar desde el momento en que uno pueda tener la idea de solucionar el problema del dolor, fundamentalmente a través de la colocación de una prótesis. Tenemos un mensaje que nos acaba de enviar una de las personas que nos ve, que comenta: buen día doctor, para una cirugía de cadera, ¿qué prótesis es recomendable? ¿De titanio o de acero quirúrgico? Tengo 65 años y tengo artrosis y estoy cojeando del lado derecho. Bien, para más que todo darle solución a esta pregunta que nos hace el paciente, que con justa razón, ¿qué es lo mejor? Tenemos que aclarar que las prótesis en general casi todas tienen una amalgama de titanio, selenio, cadmio. Hay algunas otras prótesis que también tienen utilizan el uso de acero inoxidable. Entonces, estas aleaciones están prácticamente ya determinadas en todas partes del mundo. Quiero aclarar que también hay personas que nos hablan de que podría haber un rechazo de la prótesis, es decir, que el cuerpo podría rechazar este tipo de metales. Solamente aclararles de que estas aleaciones que se realizan en las prótesis, en las placas, en los tornillos que utilizamos nosotros en ortopedia y traumatología, todas están ya totalmente estudiadas, yo diría, hace más de 100 años. Entonces, en ese sentido es que
es casi humanamente imposible encontrar una persona en el mundo que pueda tener rechazo al elemento metálico, ya sea una prótesis, ya sea tornillos, ya sean placas. Entonces estos elementos están totalmente estudiados en el transcurso del tiempo, no producen rechazo decididamente, y bueno, el paciente que nos escribe, al cual le agradecemos muchísimo, nos habla de que cuál sería la mejor prótesis. Las prótesis, como le decía, son una amalgama de varios elementos, como ser el titanio fundamentalmente y los otros componentes que son selenio, cadmio, en algunas veces estroncio. Hay yo diría, hay una fórmula a nivel mundial para tolerar, diríamos, y para hacer el diseño de las diferentes prótesis, no solamente de cadera, sino también de rodilla o de hombro o de codo. Entonces, en ese sentido, creo que si la persona que nos ha escrito está con dudas sobre el material que tiene que utilizarse, no tenga miedo de utilizar, porque las prótesis tanto europeas, alemanas, españolas, francesas, americanas, brasileras, argentinas, casi todas tienen la misma fórmula y todas van a ir con ese propósito de aliviar el dolor, restituir la función de la articulación y darle un confort de vida posiblemente por muy largo tiempo. Entonces, hablando nuevamente, recapitulando lo del tratamiento de la artrosis de cadera, tenemos lo que es el tratamiento conservador, que es corregir las actividades, modificar un poquito las actividades diarias, los hábitos normales diarios, el control del peso, una adecuada alimentación. En algunas ocasiones, dependiendo del paciente y con obviamente previo a la anamnesis, es decir, a la interrogatorio que se le hace al paciente y unas radiografías previas, se puede utilizar suplementos como lo que decíamos, el colágeno, el acondroitín, glucosamín, el ácido hialurónico también, que ahora ya hay empresas que lo traen también para tomar el ácido hialurónico, y también se puede aplicar directamente la inyección ahí en la articulación de ácido hialurónico, ya que el ácido hialurónico es un componente que normalmente está en las articulaciones, en el líquido sinovial, y ayuda a lubricar las articulaciones, ¿no? Y el ácido hialurónico que se aplica pues es un sintético que se prepara por fuera de manera externa, y este preparado se puede aplicar, es bien estéril, es farmacéutico, o sea, cumple con todas las normas y reglas, y esto se puede aplicar en la articulación misma, por un lado. Y por otro lado, cuando ya no se puede hacer ninguno de estos tipos de tratamientos conservadores. También mencionar la fisioterapia dentro de los tratamientos conservadores, porque como habíamos hablado en un inicio, es muy importante mantener el fortalecimiento muscular de los músculos de la región, ¿no? De la zona. Entonces, en ese sentido nos puede ayudar la fisioterapia para mantener la fuerza muscular y también con eso enlentecer la degeneración de la articulación. Y ya cuando no se puede hacer uso de estos tratamientos conservadores, el tratamiento, como habíamos visto en un inicio ya, era el reemplazo articular. Algunas personas tienen duda de si la artroscopía puede ser un tratamiento para la artrosis de cadera. La artroscopía es un procedimiento quirúrgico también, en el que se hacen unos portales muy pequeños de como 1 centímetro para entrar a la articulación a través de un sistema, el artroscopio, que es como una cámara muy pequeñita que se puede ingresar a la articulación a través de estos portales, de estas incisiones que hemos hecho como de 1 centímetro, ¿no? Entonces, este tratamiento, a través de uno de los portales metemos la camarita y podemos ver la articulación, y a través del otro portal que hemos hecho, o se pueden hacer 2 portales más o incluso hasta 3, dependiendo de lo que queramos hacer, se puede meter las herramientas para los instrumentos para nosotros poder trabajar ahí dentro de la articulación. En el caso de la cadera, en una artrosis de cadera, no es lo ideal, no es algo que resuelva el desgaste del cartílago. Sí es una opción y alternativa cuando hay, por ejemplo, casos de pinzamiento femoroacetabular o cuando hay
como un crecimiento óseo que está lastimando y que está modificando y alterando de alguna forma la funcionalidad de la articulación, pero la artroscopía como tal, para poder solucionar, digamos, la artrosis de cadera, no está indicada. Por si hay alguien que nos esté viendo que tiene esa duda de que si con artroscopía se puede solucionar la artrosis de cadera, pues prácticamente no. Hay que ver y valorar cada caso en particular, y como les digo, si es un caso en el que tiene artrosis, pero además tiene es una artrosis en estadios iniciales, pero además tiene un pinzamiento femoroacetabular, por ejemplo, sí podemos hacer la artroscopía para pues limar ese pinzamiento y solucionar en parte el problema, ¿no? Pero para tratar en sí la artrosis de cadera, la artroscopía no es un tratamiento, no es una opción. Entonces, nada más por si teníamos si había alguien con una duda. Tenemos otra pregunta. Dice: doctor, buen día, una consulta, ¿cómo curar o qué procedimiento o tratamiento realizar cuando hay un nudo en la parte superior de la muñeca? Me tiene muy preocupado, el mal está en la muñeca de mi niña de 3 años, por favor me orienta, ruego su recomendación. Bueno, de todas maneras estamos prestos a no solamente tocar en este caso el tema de la artrosis de cadera, sino agradecer a la persona que nos está llamando. No es el tema fundamentalmente, pero si estamos hablando de un nódulo, si estamos hablando de una protuberancia a nivel de la muñeca, tenemos que pensar que podría tratarse tal vez de un quiste sinovial, un quiste a nivel de los tendones, puede ser un quiste muscular, puede ser un quiste tendinoso, puede ser también, no tenemos que descartar, no podemos dejar de lado el descartar que algunas patologías de la parte ósea se presentan también como nódulos. Entonces sería importante en este caso ver la posibilidad de hacer una ecografía por un lado y una radiografía de muñeca para determinar el origen de este nódulo que nos refiere la paciente, y que de alguna manera pues lógicamente hay que tomar medidas ya preventivas para ver si es que es un nódulo de partes blandas, como ser músculo, tendones o de la misma articulación. Hay algunos quistes sinoviales que nacen en las articulaciones y que lógicamente se presentan a veces en forma espontánea. Entonces yo les sugeriría ir a un centro de especialidades donde pueda haber una ecografía y hacer una radiografía simple inicialmente para determinar el origen de este nódulo, que como les digo puede ser de partes blandas como puede ser de partes óseas. Entonces es importante los dos estudios, una ecografía y una radiografía simple de muñeca donde está ese nódulo. Bien, no sé si tenemos algunas imágenes para continuar con el programa, por favor. Y ahí estamos viendo una imagen de una prótesis, la colocación de una prótesis, cómo va en la parte del componente acetabular, cómo va en el techo, diríamos, donde va a ir encastrada la cabeza femoral, que también en algunos casos puede ser metálica o también puede ser de cerámica, y el componente femoral que va en el canal medular del fémur. Entonces esto de alguna manera, este procedimiento restituye primero la función de la articulación por un lado, le permite al paciente retomar alguna actividad, hasta por momentos actividad laboral. En algunos casos hay muchos pacientes que también se animan a hacer deportes y que lógicamente tienen que tener cuidado. Y lo otro que es importantísimo, y lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a redundar, es el alivio del dolor. Estas prótesis están diseñadas en aquellos pacientes que por alguna eventualidad tienen artrosis de cadera con mucho dolor, con mucha limitación. La solución con una prótesis es hacer desaparecer el dolor y darles un confort de vida por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos hablar? Porque muchas personas hacen esa pregunta y de alguna manera su preocupación es esa: ¿cuánto tiempo va a durar una prótesis? Una prótesis puede durar 10 años, puede durar 15 años, 20 años. En algunos casos tenemos pacientes que están ya sobre los 25, 30 años con prótesis de cadera, y que lógicamente mucho depende del cuidado que uno también le dé a esa prótesis. Es una inversión bastante fuerte en la parte económica, pero también es una inversión a largo plazo que da los mejores resultados. ¿Cuáles son esos?
el alivio del dolor, para que la persona, no solamente la persona deje de sufrir, es decir, deje de estar con el dolor y todo lo demás. Nosotros hacemos mucha consideración en el entorno familiar para hacer un tratamiento de una prótesis de rodilla, de cadera, de hombro, de lo que sea, para poder aliviar el dolor, que no solamente sufre el paciente, sino también sufre todo el entorno familiar. Entonces se solucionan muchos problemas emocionales a través de la colocación de una prótesis, porque el paciente con prótesis puede volver a caminar sin dolor, puede hacer alguna actividad laboral sin dolor, puede estar en la casa sin dolor, salir a algún evento social sin dolor. Entonces las cosas mejoran sustancialmente. Y como decía anteriormente, no necesariamente la persona tiene que tener una cierta edad para poner una prótesis, no. En los casos de dolor, la paciente puede tener 70, 80, 85 años, y si es un dolor ya intratable, entonces se procede a una prótesis de cadera, en este caso, para solucionar ese problema que a muchas personas, a muchas familias, prácticamente les altera la vida. Tenemos un mensaje más de Fabiola. Dice: buenos días, doctores. Mi consulta es la siguiente: tengo artrosis de cadera del lado izquierdo, me hicieron fisioterapia, pero ahora tengo molestias. Me duele la pierna y el dolor va bajando hasta la rodilla y el tobillo. Por razones de mi hipotiroidismo, me cuesta bajar de peso. Bien, en ese sentido es que el dolor de la cadera puede fácilmente transmitirse a través del fémur hacia la rodilla, a las articulaciones más distales. En ese sentido es que también la claudicación al cojear altera la mecánica de transmisión del peso corporal en la rodilla, en el tobillo, y es por eso que se presentan a veces dolores a distancia. Entonces muchas veces el paciente viene con dolor de rodilla a la consulta. Nosotros no debemos dejar de lado el hacer la revisión de cadera, porque a veces el problema de artrosis de cadera primero se presenta con dolor en la rodilla y de repente uno se aboca a hacer el examen, a hacer los estudios en rodilla pensando en encontrar la patología ahí, en ese segmento. Entonces estamos en la obligación de buscar patologías a distancia, patologías que pueden presentarse en la cadera y que están generando el dolor en la rodilla y no en la cadera, y viceversa. A veces problemas de tobillo, problemas de dolor en el tobillo, claudicación, cojera, y que de repente se refieren a problemas de rodilla. Entonces en ese sentido es que estos tres segmentos tienen que ser valorados en el examen clínico, en los antecedentes, en la forma en cómo se está presentando el dolor, cuál es la limitación en los movimientos de rotación de cadera o cuáles son los movimientos limitados en la flexión y extensión de rodilla. Por eso es que es importante hacer el estudio minucioso de dónde se está produciendo el dolor, dónde se está produciendo la deformidad o el proceso degenerativo, y si evidentemente es problema de cadera y o es problema de rodilla en este caso. En ese sentido es que es importante hacer una radiografía, lógicamente, hacer la parte clínica, la parte del examen clínico que nosotros hacemos normalmente tanto en cadera como en rodilla, como en todo el tobillo, analizar bien la alineación de la pierna, el acortamiento que pueda haber, la limitación de los movimientos rotacionales de flexión y extensión que tiene la cadera, lo mismo la rodilla. Entonces todos estos detalles nos van a llevar a posiblemente a dar un diagnóstico preciso. También no dejar de lado patologías de columna, pueden dar también dolor que se irradia a la cadera, rodilla, pierna, a tobillo. Entonces por eso es que es muy importante acudir con el especialista y hacer una exploración física completa, ¿no? Íntegra, que no solo sea enfocado en la rodilla o solo en la cadera, sino pues en general todo el aparato locomotor, y nosotros, dependiendo de lo que vayamos hallando ahí en la exploración física, pues buscamos más cosas y exploramos más a fondo y con mayor profundidad y de manera más minuciosa las otras articulaciones que están alrededor. Y como habíamos mencionado, pues algunos órganos que se encuentran alrededor y cerca de la articulación de la cadera también pueden manifestar dolores de cadera. Hay que investigar antecedentes de los riñones, en el caso de las mujeres, por ejemplo, los ovarios, útero, todas esas cosas también pueden dar dolor y molestias en la región, y uno piensa que es la cadera, pero en realidad no. Entonces por eso es que es muy importante en un inicio siempre la anamnesis y luego la
la exploración física de todos los pacientes, porque todos los pacientes son diferentes, únicos, y entonces ese es, pues nosotros tratamos de individualizar cada caso y darle la importancia necesaria a cada caso y cada paciente de manera particular, ¿no? Tenemos un mensaje más. Buenos días, doctor. Me operaron hace 24 días de mi rodilla y me dijo el médico que tenía una rata y hasta el momento no retiraron los puntos de sutura. La pregunta es si tengo que caminar normal y comer normal, y si no se operaba, ¿qué pasaba con ese huesito que creció? Bien, en relación a la pregunta, y antes que nada agradecer a la persona que nos ha mandado este mensaje. Cuando nosotros hablamos de ratas articulares, estamos hablando de segmentos de cartílago, en algunos casos desprendimiento de cartílagos, en algunos casos lesiones de meniscos y pedazos de menisco que hayan podido quedar en la articulación y que a la larga se convierten en una rata articular. ¿Por qué llamamos rata articular? Porque son fragmentos casi de hueso, de tejido generalmente cartilaginoso, que están flotando dentro de la rodilla y que en algunos movimientos se muerden, se comprimen y producen dolor e inestabilidad. El paciente, cuando tiene esta patología, a veces siente que hay un bloqueo, siente que algo se mueve dentro de la rodilla. Entonces tenemos siempre que pensar que él podría ser una rata articular. La rata articular, como les digo, pueden ser procesos inflamatorios de tejido sinovial, ese desprendimiento de algún pedazo de membrana sinovial, a la larga llega a calcificarse, llega a tener una consistencia cartilaginosa y se convierte en un elemento extraño. Es decir, es como tener una piedra en un engranaje. Al tener una piedra en un engranaje, ese engranaje, hasta que no saquemos la piedra, no va a funcionar, y al contrario, siempre va a ir destrozando la superficie articular. En ese caso, un pedazo de menisco, un pedazo de cartílago, un tejido sinovial que se ha calcificado, algún otro segmento que pueda ser un segmento de cartílago que se ha calcificado, puede generar la famosa rata articular. En ese sentido es que una vez que uno ha solucionado a través de una cirugía abierta de rodilla y o cirugía artroscópica, generalmente es el método de preferencia, entonces la persona fácilmente, si se ha solucionado el problema, puede retomar sus actividades a la brevedad posible y sin tener miedo de ninguna naturaleza, especialmente si es que el médico le ha confirmado que a través del estudio que hayan podido hacer y la resolución quirúrgica hayan podido solucionar la extracción de esta rata articular, que, como les digo, puede tener diferentes etiologías. De todas maneras, la rata articular, hagan de cuenta que es una piedra en un engranaje, y hasta que no se retire esa rata, esa piedra, ese engranaje va a funcionar mal y, al contrario, va a empezar a desgastarse. Muy bien, entonces agradecemos mucho las consultas que nos han estado llegando. Todavía tenemos ahí un par que vamos a responder ya acabando el programa, porque pues ya llegamos al final. Esperamos hayamos informado mucho más y acerca de lo que es la artrosis de cadera, y que sepan que pues es algo que se puede tratar, que se podemos prevenir, que hay que ver la manera más correcta y la más adecuada y la mejor para cada paciente en cuanto a su tratamiento y resolución, ¿no? Que no tengan temor de un reemplazo de cadera con una prótesis. La verdad es que hoy en día está tan avanzado el tema del reemplazo articular, que son cirugías, el material, por ejemplo, es muy accesible, hay diferentes tipos de material, todos son muy buenos y es la mejor opción para devolver la calidad de vida cuando realmente hay un dolor muy insoportable y hay limitación funcional, ¿no? Devuelve la calidad de vida, devuelve la independencia, mejora mucho no solo el bienestar de la persona, sino también de su entorno familiar, ¿no? Entonces, muchas gracias por la sintonía, por los mensajes que nos han estado llegando. Igual vieron ahí en el pie de la pantalla la dirección del consultorio, para que, por si han quedado algunas otras dudas o tienen cualquier otra duda, o de los mismos pacientes que nos han mandado mensajes, si quieren acudir a la consulta a que veamos la exploración física o sus exámenes, radiografías, ecografías, etcétera. Ahí se encuentra la dirección tanto del consultorio como los números de teléfono para agendar una cita, ya sea al consultorio o directamente al celular, ¿no? Entonces, muchas gracias por la sintonía y nos estaremos viendo el próximo sábado en otro nuevo programa de Franja Médica, aquí por Palenque TV. Buen fin de semana. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente reiterarles el agradecimiento a través de Palenque TV,
y no quedarnos indiferentes. Hace pocos días ha sido el Día de la Madre. Para todas ellas, un fuerte abrazo, éxitos, mucha salud y lógicamente seguir batallando como hasta ahora lo han hecho siempre las madres bolivianas. Muchísimas gracias.